Muy buenas tardes, queridos amigos. Es un gozo poder continuar estos estudios de los nombres de Dios. Hace tiempo he deseado continuar estos estudios, pero por una razón u otra eh, no he podido. Entonces, por fin he decidido, vamos a hacerlo, aunque tal vez el equipo o la condición no sea ideal. Vamos a continuar el estudio para que podamos llegar al fin. Antes de continuar el estudio, quisiera simplemente dar un repaso breve de lo que hemos visto hasta este punto. ¿Se acuerdan que hemos visto el primer nombre de Dios es Elohim? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Es como la Biblia comienza y ese nombre Dios es el nombre Elohim. Vimos segundo que el segundo nombre, el nombre más común en la Biblia es el nombre Jehová. En la Reina Valera es traducido como Jehová y ese es el nombre más común dado a Dios o usado por Dios para revelar su carácter, sus atributos a los seres humanos, a nosotros. El siguiente nombre que vimos es El Shaddai, traducido como Dios omnipotente. Él apareció a Abraham y dijo, yo soy Dios omnipotente, y le dio la promesa a Abraham de que su esposa Sara, quien fue estéril, tendría un hijo. Vimos también Adonai, que es el nombre traducido como Señor en nuestra Biblia. Es el nombre con S mayúscula para identificar que este es divino, este es el nombre de Dios. El Señor con S minúscula siempre refiere a un ser humano. Entonces, cuando estás leyendo la Biblia y encuentras la palabra Señor con S mayúscula, puedes reconocer que está hablando de Dios. Luego llegamos a los nombres que son nombres compuestos, Jehová, y luego tiene un sufijo donde Dios está revelando a nosotros otro atributo de quién Él es, otro atributo de su carácter. Y la primera que vimos es en Génesis capítulo 22, versículo 14, donde Abraham habló de Dios como el Dios que ve, Jehová Jireh. Luego vimos donde Dios mismo dice, yo soy Dios, Jehová tu sanador, Jehová Rofe, el Dios quien sana. Luego vimos Jehová Nisi, el Dios quien nos da victoria o el que nos rescata del enemigo. Y encontramos eso en Éxodo capítulo 17, versículo 15. Luego llegamos a Jehová Makadeshen, el Dios, el Jehová quien os santifica. Jehová dice, yo soy Jehová quien os santifica. Vimos eso en Levítico capítulo 20, versículos 7 y 8. Luego llegamos o vimos Jehová Shalom, Jehová es paz, donde Gedeón vio el ángel de Jehová y él dijo, estoy muerto porque he visto el mensajero de Jehová y voy a morir. Y Jehová le dijo, no vas a morir. Y cuando él reconoció que él no iba a morir, él reconoció que Dios es, o Jehová es el Dios quien da paz, quien es un Dios de paz. No es un Dios enojado con nosotros, sino es un Dios que desea bendecirnos con su favor. Luego vimos Jehová Tzidkenu, el Jehová justicia nuestra. Y vimos eso en Jeremías capítulo 23, versículos 5 y 6. Hoy quiero ver con ustedes otro nombre de Jehová, Jehová Ra, Jehová mi pastor. Lo encontramos principalmente en Salmo capítulo 23, pero también la encontramos en muchos otros lugares. Jehová mi pastor.
quiero leerlo del Salmo 23, quiero leer todo del Salmo para que podamos apreciar lo que el salmista reconoce cuando él habla de Jehová como nuestro pastor. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Qué significa esto hoy día? Salmo capítulo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Creo que no ha habido un pasaje usado más frecuentemente para traer ayuda a personas bajo malas circunstancias o circunstancias difíciles. Este creo que es el pasaje seguramente favorito de muchos creyentes. Jehová es mi pastor. Cuando estamos en la tempestad de la vida, donde parece que todo es oscuro y que no hay esperanza, es este pasaje que trae a nuestras mentes una nueva fuerza, una fortaleza nueva. Jehová es mi pastor. Es este mensaje que remueve de nuestra mente esa falta de esperanza. Cuando llegamos a ese punto donde ya hemos perdido esperanza, conociendo que Jehová es nuestro pastor, es algo que nos trae fuerza nuevamente. Jehová es mi pastor. Este es el pasaje que cambia nuestra mirada de una perspectiva aquí en esta vida, de las circunstancias negativas de nuestra vida, y nos ayuda a ver las cosas de una perspectiva eterna, que esta vida realmente es corto. Y para nosotros quienes conocemos a Jesús como nuestro Salvador, este pasaje nos hace recordar que moraremos por largos días en la presencia de Jehová. Aquí en este mundo es un tiempo breve, pero la promesa de Dios es que estaremos con Él por toda la eternidad. Y eso nos da esperanza que aunque estamos sufriendo, aunque estamos en circunstancias muy difíciles, hay esperanza porque esta vida muy pronto pasará y estaré en un lugar perfecto donde no hay dolor, donde no hay tristeza, en la presencia de Dios, donde no hay nada de pecado, no hay nada de maldad. Este es un pasaje que nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva de las dificultades de esta vida y nos ayuda a ver que Dios tiene una perspectiva donde Él está moldeándonos y está transformándonos para que seamos más como su amado Hijo Jesús. Vemos también cuando leemos esto, recordamos también las palabras de Josué, ese hombre quien llevó la carga de liderar el pueblo de Israel después que Moisés lo había llevado hasta la tierra prometida, pero no entraron en la tierra prometida. Cuando Moisés murió, Dios levantó a Josué y puso el espíritu de Moisés sobre Josué para guiar el pueblo hacia la tierra prometida o dentro de la tierra prometida.
Y Josué dice en Josué capítulo 21, versículo 45, leemos esto: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Es interesante que este hombre, quien había derrotado 31 reyes sin ni una sola pérdida, él dice que Jehová había cumplido cada promesa que él había hecho a la casa de Israel. Es muy posible que David, cuando él escribe este salmo, porque es un salmo del rey David, es muy posible que él ya es en un lugar de vejez, donde él está mirando atrás a la fidelidad de Dios que él había visto, que él había experimentado y que él conocía que Israel había disfrutado. Ahora la nación está bajo un rey, la nación está unida y David seguramente está mirando atrás a las grandes bendiciones. Seguramente estaba pensando en la fidelidad de Dios. ¿Cuántas veces parecía que él mismo estuvo por morir y luego Dios le había rescatado? Posiblemente está pensando de cuántas veces él había estado en necesidad y Dios le había dado todo lo que le faltaba. Posiblemente él está pensando de las innumerables veces cuando él no sabía qué hacer o dónde ir y Dios le había guiado en ese camino de justicia, en ese camino de libertad, en ese camino donde él nuevamente vio la mano de Dios, la mano de la bendición de Dios sobre su vida. Y todo esto no fue porque David lo merecía. Y eso es algo que David está recordando. Esto no fue porque David lo merecía, sino porque Dios es bueno y Dios es el buen pastor. Dios cuida de sus ovejas. En otro lugar, David escribió en Salmo 34, versículo 10, leemos: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Él había experimentado esto personalmente. Entonces él ahora puede hablar de la fidelidad y de la provisión de Jehová. Jehová Ra, Jehová es mi pastor. Encontramos esta palabra traducido como pastor unos 173 veces en 144 diferentes versículos. El sentido más común es donde la palabra es usado para cuidar y proteger de las ovejas. Esto la encontramos unos 85 veces. Cuidar y proteger las ovejas. 76 veces encontramos donde está hablando de alimentar las ovejas. Estos son los dos sentidos más comunes: el cuidar y proteger y el alimentar las ovejas. Esto es lo que Dios hace con nosotros. En Romanos 8:28 tenemos un pasaje que nos habla de esto. La palabra de Dios nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo procede para bien. Y no es una duda. El apóstol Pablo, escribiendo esto en Romanos 8:28, él dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sabemos. Entonces, esto es algo que nosotros debemos de poner en nuestra vida, debemos de memorizarlo y debemos de recordar siempre que la promesa de Dios nunca puede faltar. Aquí es donde nuestra fe es puesto a la prueba. Dios siempre quiere que nosotros seamos hombres y mujeres de fe, personas quienes confían en su palabra sin dudar.
Entonces Dios está permitiendo dificultades en nuestra vida. Él no trae la dificultad, no siempre, puede ser que a veces lo trae, pero las enfermedades, por lo menos sabemos del libro de Hechos, que todas las enfermedades son el resultado de Satanás, son traídos por Satanás. Entonces, sabemos que las enfermedades que nosotros estamos sufriendo, si no es por un pecado personal, sabemos que esas dificultades, esas tentaciones vienen de Satanás. Y Dios quiere usarlos para ayudarnos a crecer en nuestra fe en Él, donde confiamos plenamente en su plan y en su propósito para nuestra vida. Dios nos ha dado una promesa, así que la pregunta viene siendo esto: ¿creemos y confiamos en esa promesa? ¿Que esa promesa será cumplida? ¿O dudamos? Y Dios quiere que seamos hombres y mujeres de fe, que no dudan, pero sino que confían plenamente en la promesa de Dios. Lo creemos suficiente que ya estamos nosotros donde Abraham estuvo. Cuando Sara estuvo estéril antes de que tuvieron hijos, Dios le había dado una promesa a Abraham. Y aún antes que el niño nació, Abraham ya estuvo dando gracias a Dios por el cumplimiento de esa promesa. Él estuvo tan convencido en la fidelidad de Dios que él ya estuvo dando gracias aunque Sara todavía no estuvo embarazada. Creyendo la palabra de Dios, sabiendo que Dios no puede fallar, entonces Dios va a cumplir su promesa. Y basado en eso, Abraham comenzó dando gracias a Dios por ese cumplimiento de esa promesa, que él un día sería padre de naciones. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que nosotros aprendamos a oír la voz de nuestro Señor, nuestro pastor. Leemos en Juan capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Estás siguiendo a Jesús? ¿Estás oyendo la voz de Jesús, el buen pastor, y estás siguiendo esa voz de Jesús? ¿Estás andando en obediencia, confiando plenamente en las promesas que Jesús nos ha dado? ¿Y estás andando conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña? El pastor va delante de sus ovejas. El pastor llama a sus ovejas y las ovejas le siguen porque dependen de la protección y la provisión del pastor. Piensa en esto. Jehová Ra. Jehová es mi pastor. Nosotros todos necesitamos aprender a seguir a nuestro pastor Jesús. No solamente cuando entendemos lo que está pasando, pero mucho más en los tiempos cuando no entendemos lo que Dios está permitiendo, en esos tiempos difíciles en nuestra vida. Las promesas de Dios son firmes. Las promesas de Dios son verdaderas. Y las promesas de Dios son nuestras. ¿Por qué entonces vivimos con tanto temor del desconocido? Dios conoce el futuro y Él ha prometido que Él cuidará de nosotros, que Él proveerá por todas nuestras necesidades. Jehová es mi pastor. Espero que esto ha sido de ayuda para cada uno de ustedes. Espero que la bendición de Dios sea derramada sobre tu vida, sobre tu hogar y sobre todo tus familiares. Que Dios te bendiga ricamente. Hasta la próxima vez.